Muy buenos días. Feliz martes 10 de junio. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Ni tan calvo ni con dos pelucas, 7:01 de la mañana. Hoy estamos listos y prestos para hacer el análisis noticioso en materia nacional e internacional. Buenos días, Lenín. Buenos días, Roy, ¿cómo están? Bien, muchachos? Hoy martes 10 de junio, 7:01 de la mañana, aquí en Ni tan calvo ni con dos pelucas, por Venezuela News Radio. Pero sabroso como para no salir a la cama, ¿vale? Está nubladito acá. Nubladito, sí, va a y llover. el aire va a llover. quieto, el aire aquí en 19. Y lo tengo yo de frente. Mensaje El Polo Norte. directo, indirecto. Parece que va a llover. Bueno, Sí. estamos en época de lluvia. No, parece no. Va a llover la cuarta Venía ola. por la cota Mili y Venía lloviendo ya. ya estaba cayendo agua sabrosa. No, ya el sabroso. INAME ya había anunciado que la cuarta onda tropical pues ya está tocando suelo venezolano, así que es parte de esta Muy situación bien. Mira, meteorológica. se ve el cerro lleno, tapado de nubes. Así que, pues bueno, Así es. a cuidarse por ahí los que andan en la calle. Bueno, recordándoles que estamos en Caracas por 104.9 FM, Táchira Sur del Lago 101.7, Aragua 102.5, Anzoátegui 99.3, Maturín 88.1, Trujillo Portuguesa, Barinas, Apure 89.1, Nueva Esparta 106.5 y Carabobo 92.7 FM y estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales como Circuito BN Radio y nuestra página web venezuela-news.com, y de esta manera comenzamos el análisis de las noticias en materia nacional e internacional en la mañana de hoy, martes 10 de junio. Presentamos los titulares más destacados. Presidente Nicolás Maduro acompaña toma de posesión de Adán Chávez como gobernador de Barinas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, lideró este lunes el acto con motivo a la toma de posesión de Adán Chávez Frías como gobernador electo del estado Barinas. Una contundente victoria en las elecciones celebradas el pasado 25 de mayo, en las que obtuvo 101.674 votos, lo que representa el 72,45% del total, consolidando su triunfo en el estado. El jefe de estado, Nicolás Maduro, reafirmó que en los próximos días se llevará a cabo el taller de gobernación, el cual se desarrollará en todo el país con el propósito de alinear la agenda concreta de acción. Vamos a escuchar. En estos días vamos a tener, Adán, ya cuando culminen las juramentaciones y tomas de posesión de todos los gobernadores y gobernadoras a lo largo y ancho, en estos días vamos a tener el taller nacional para hacer el plan estado por estado, para alinear el plan nacional que es oficial. Aquí lo traje, el plan de la patria, de las 7 grandes transformaciones, ley orgánica de la República, alinearlo perfectamente con las agendas concretas de acción de todos los circuitos comunales y de todos los estados, y la acá de tu gobernación. A su vez, el mandatario nacional destacó que la juventud venezolana es inspiración para la revolución bolivariana en seguir trabajando por el futuro del país. Escuchemos. Cuando lo ve a esta juventud creyendo firmemente en el futuro de este país, despertando a la mentira del supuesto sueño americano y sabiendo que no hay ningún sueño americano, sino que el sueño es el sueño de Bolívar y de Chávez, el sueño venezolano. Uno dice, con esta juventud y por esta juventud nos la jugamos completa. Maduro aseguró que se debe fortalecer la economía y recuperar el campo productivo del estado Barinas. Vamos a escuchar. En cuarto lugar, Adán, tú hablaste, estoy totalmente de acuerdo. Está en cuarto lugar, fortalecer la economía real productiva del estado Barinas. Lo que yo le decía en una reunión ayer a la vicepresidenta ejecutiva,
frente a la guerra económica que quieren retomar, frente a las perturbaciones que tenemos, la única línea que hay es superar las perturbaciones con crecimiento, producción, productividad, más crecimiento, más trabajo, más productividad, para derrotar las perturbaciones de la guerra económica que la Sayona y toda esa gente han retomado contra el pueblo. No han podido ni podrán por ninguna vía. La economía, recuperar todas las industrias, recuperar todos los campos productivos, apoyar a los productores, articularte, Adán, personalmente con todos los productores, los de carne, los de leche, los de queso, los de café, los de porcino, con los emprendedores, el apoyo a los emprendedores, hoy más que nunca, la economía. Hablaba sobre cómo se convirtió en algún momento, hace 4 años, en la elección pasada, el estado Barinas en un campo de batalla en donde el pueblo, el pueblo participó de alguna manera, y cómo esa batalla que se dio ahí tan fuerte del fascismo logró que parte del pueblo se convenciera de votar por la derecha. ¿Y qué pasó en esos 4 años? Perdió el pueblo. ¿Qué hizo ese gobernador allí? ¿Por qué no se religió? Si era el candidato. ¿Qué hizo? Por ahí hablamos en estos días del candidato que dijo que no tenía tiempo para arreglar porque él estaba en campaña. Algo así decía. El ex candidato y ex gobernador de Barinas. Ajá. Entonces, ¿cómo ahora se recuperó? Y vuelve Chávez, además, Adán Chávez, el hermano del comandante Chávez, en esa tierra tan productiva, tan importante para Venezuela, una tierra agrícola, ganadera por excelencia, industrial, central azucarero, tiene un montón de industrias y un montón de potencialidades ahí ese estado. ¿Tú recuerdas cuando la oposición ganó allí en Barinas hace 4 años atrás? Dijeron de todo. Que dijeron: Barinas será la tumba de la revolución bolivariana, y miles y millones de cosas, tantas que dijeron estos señores. Y bueno, fíjense, 4 años después, el desastre en el que dejó sumergido este señor Sergio Garrido al estado Barinas. Tanto así que, bueno, lo que acabamos de decir, en plena campaña electoral al señor, no sé, estaba haciendo una caminata por ahí, se le acercó una gente: mire, gobernador, que hay que arreglar esto. Yo no tengo tiempo ahorita para esto. O sea, yo estoy en campaña, ocupado en campaña. Después que gane, bueno, yo voy a ver si le soluciono. Por eso fue que perdió. Mira, así fueron los 4 años. Claro. 4 años de desastre en el estado de Barinas, porque es que... Dígame el Zulia. A eso iba. O sea, no puede llegar algún opositor a gobernar un estado porque es el desastre. El estado Zulia, un completo desastre. La isla Nueva Esparta, bueno, allí 20 años de gobierno de estos señores, otro desastre más. Al parecer el único estado Cojedes, ¿no? Que el opositor que volvió a reelegirse. Repitió. Al parecer como que no está haciendo mal las cosas. Así pareciera. Bueno, uno de 1000. Uno de 24. No, pero yo cuando digo 1 de 1000 es que 1 de cada 1000 veces que estos señores llegan al poder. Y prepárense que vienen las elecciones de alcalde. Ay, papá. Ahí vamos ya vienen. Miren. Ya están las postulaciones. Sí. Comenzaron ayer ante el CNE.
Así es. El presidente también, Nicolás Maduro, anunció el despliegue a partir del día de hoy, 10 de junio, en el estado Lara para mejorar temas como el agua y la salud. El presidente Nicolás Maduro anunció este lunes que el gobierno nacional realizará un despliegue desde este martes 10 de junio en el estado Lara para atender temas claves como agua, vivienda y salud. Durante la juramentación del gobernador electo Luis Reyes Reyes, el mandatario venezolano aseveró que estos han sido temas planteados por las mismas comunidades a las autoridades electas del estado Lara. Vamos a escuchar. El agua, la salud, la vivienda. Mañana a las 9 de la mañana deben estar en el estado Lara el ministro de Agua, la ministra de Salud y el ministro de Vivienda. Cayendo y corriendo. El jefe de Estado Nicolás Maduro entregó al gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, el plan de las 7 transformaciones convertido en ley orgánica de la nación. Escuchamos. Y aquí está Reyes Reyes. Te voy a dedicar con mucho cariño para que recordemos este día. Barquisimeto, 9 de junio 2025. Comandante Reyes Reyes, gobernador del pueblo. Aquí van en este plan los sueños de la historia y del gigante. No tenemos derecho a fallar, porque nosotros venceremos. Aquí está, con mucho amor, querido comandante Reyes Reyes, te entrego el plan de las 7T, que es ley orgánica de la República, y nos despedimos con un solo grito: ¡que viva el pueblo de Lara! ¡Que viva la patria grande! Bien, ahí teníamos al presidente también en la juramentación del gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes. Estuvo aquí en el programa. Ah, sí, lo tuvimos en entrevista. Creo que el último día de campaña, ¿no? Así es, el jueves. El jueves que cerró. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Felicidades al comandante Reyes Reyes, el urdaneta de Chávez. Así es. Y a todo el pueblo del estado Lara que reeligió al comandante Reyes Reyes. Bueno, seguimos con noticias en materia internacional porque autoritarismo de Trump se destapa, caos en Los Ángeles por represión a manifestaciones contra políticas migratorias, gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento, arrestos masivos y heridos son parte del ambiente que se vive desde el viernes en la ciudad de Los Ángeles, California, donde se producen manifestaciones por indignación generadas tras las redadas contra migrantes ejecutadas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE. Importante destacar que Trump amenaza con mantener esta represión de la Guardia Nacional para disolver los disturbios en Los Ángeles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este lunes sobre los disturbios en Los Ángeles en su plataforma Truth Social, afirmando que si escupen, les pegaremos. Esto en respuesta a los actos insurrectos contra funcionarios de la Guardia Nacional. Recordemos que también el día de ayer el gobernador de California demandó a la administración Trump por el despliegue ilegal de la Guardia Nacional. El gobernador de California, Gavin Newsom, que está demandando a Donald Trump por el despliegue ilegal de la Guardia en Los Ángeles. El presidente actuó inconstitucionalmente, firmó una orden que le permite intervenir con tropas en cualquier estado sin autorización. Lo vamos a demandar, escribió el gobernador de California en una publicación en su cuenta de X, y también ante esto respondió que no tenía problema de ser arrestado. Acabemos con esto. Eso fue una declaración que dio el día de ayer en una entrevista. Sí, dijo, arréstenme. Así es. Arréstenme. Acabemos con esto, dijo.
Bueno, Importante Es sí, que se entiende es eso. que Los Ángeles está, mira, prendido. Sí, las protestas Mira, han sido muy duras. Tanto así que no solamente, o sea, porque no, esos son delincuentes, esos son criminales mexicanos. ¿Sabes que la mayoría de la población de Los Ángeles, en California, de California, el estado de California, la mayoría de la población es población migrante? Claro, O sea, son millones. Millones de personas, mexicanos, la mayoría, pero también hay población migrante de otros países del mundo. Pero fíjate que en las protestas, ayer pude ver un video de uno de los integrantes de Rage Against the Machine, Tom Morello. Él es politólogo. Tom De Morello, y es uno de los guitarristas más famosos del mundo, de los mejores guitarristas del mundo, Tom Morello, acompañando a la marcha, a la protesta. en la protesta, en la marcha. O sea, no solamente son migrantes, también estadounidenses que se han sumado a esta lucha contra el ICE, contra las políticas de Donald Trump. Por allí también vi otro video de una estadounidense que tiene un taller mecánico en Los Ángeles. No sé si te lo voy a pasar, Roy. Esta señora habla perfectamente el español y todos sus trabajadores, mexicanos la mayoría, bueno, como decimos aquí en Venezuela, se piraron. Se tuvieron que esconder, se tuvieron que ir porque los estaban cazando. No es que los estaban buscando, los están cazando. Bueno, hemos aquí puesto muchos videos de esas persecuciones y esa... Los están cazando. O sea, saben dónde están, cuáles eran sus puestos de trabajo y los estaban cazando para llevárselos. No, y también... Y meterlos, bueno, en unas celdas como perros. Claro. Y también durante la represión, pues la policía hiere con bala de goma a una reportera australiana durante esta protesta en Los Ángeles, durante una transmisión en vivo. Lauren Tomasi, reportera australiana, corresponsal de 9 News en Estados Unidos, fue alcanzada por una bala de goma cuando cubría los disturbios en Los Ángeles. El hecho ocurrió el día domingo, cerca de la primera línea de enfrentamiento. Según el medio australiano, la munición no letal provino de un agente que disparó a corta distancia. El video del incidente muestra a un policía de Los Ángeles apuntando hacia la reportera Tomasi y su camarógrafo. Segundos después se escucha el grito de la reportera que se agarra la pierna izquierda. Por lo menos no disparan a los ojos como los carabineros de Chile, que eran expertos sacando ojos. En las protestas de Chile, unos cientos de personas perdieron ojos con balas de goma, producto de las balas de goma. Mira, yo le pregunté a DeepSeek cuántos migrantes viven en Los Ángeles y me dice, una de las ciudades con mayor diversidad cultural de Estados Unidos. Hay una población significativa de migrantes. Según datos recientes, 23-24, más de 3.5 millones de residentes en el condado de Los Ángeles nacieron en el extranjero, lo que representa aproximadamente 35% de la población total. Entre los migrantes predominan aquellos de origen latinoamericano, especialmente de México, El Salvador y Guatemala, seguidos por comunidades asiáticas, China, Filipinas y Corea. Se estima que cerca de 1 millón de indocumentados viven en el condado, aunque las cifras exactas varían. Por cierto, la alcaldesa de Los Ángeles sacó un comunicado diciendo que ella defendía a los migrantes, inclusive defendía la inmigración ilegal, porque ellos aportaban muchísimo al trabajo y a la economía y a la diversidad cultural de Los Ángeles. Por cierto, vi también al respecto de las protestas que hay gente preguntándose, periodistas de izquierda estadounidense, la cantidad de banderas de México, que parece raro. ¿Cómo puede haber tantas y que esto podría utilizarse para convertirse en una racia y una persecución contra todos los mexicanos? Sí, de hecho... Porque vemos protestas muy violentas y a la vez vemos un montón, pero una cosa exagerada de banderas mexicanas. ¿De dónde sacaron tanta bandera?
De hecho, hasta ayer 42 mexicanos arrestados en manifestaciones en Los Ángeles. El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, informó este lunes que hasta el momento 42 mexicanos habían sido arrestados en las redadas y disturbios de Los Ángeles, Estados Unidos, ocurridos desde el viernes pasado. De acuerdo con la información publicada en RT, los detenidos son 37 hombres y 5 mujeres de origen mexicano. Bueno, esas son las cifras que hasta ahora se manejan de manera oficial. También la presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó al respecto. Y bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta noticia. 7:20 de la mañana, vamos con la primera cancioncita de nuestro programa. Siete y 27 de la mañana. Ya a esta hora tenemos nuestro primer contacto internacional y nuestra brújula informativa se mueve directamente al lugar de los acontecimientos con nuestro corresponsal argentino, Andrés Salari. Y ahora Venezuela News se mueve a Argentina. Buenos días, Andrés. Buenas. ¿Cómo estás? ¿En qué parte del mundo te encuentras? Buen día. Acá estoy en Argentina. ¿Cómo están por Caracas? Muy bien, acá cielo nublado y sabroso, gracias a Dios. Sí, cuéntanos, ¿qué tenemos por allá, Andrés? Me alegro. Como saben, ustedes son personas bien informadas. Está muy marcada la agenda argentina por la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Se especuló muchísimo en las últimas horas que en estos días, posiblemente hoy, podría ser ratificada la condena por la causa vialidad a Cristina Fernández de Kirchner y que eso derivaría por parte de la Corte Suprema y que eso derivaría en la prisión de la expresidenta que por su edad podría cumplir en su domicilio. Parece ser que no va a ser tomada hoy esa decisión, según las especulaciones que se conocieron sobre todo a partir de anoche y esta mañana, entre los analistas más informados, y que se dilataría un poco la decisión. Cristina, recordemos, para quienes no siguen tan de cerca los acontecimientos de Argentina, Cristina anunció recientemente que volvería a ser candidata, en este caso para ser diputada provincial por la provincia de Buenos Aires, lo que sería el estado de Buenos Aires. Y bueno, eso desató una tormenta política. Hubo dos apariciones muy trascendentes de Cristina, una en un programa de televisión la semana pasada, donde anunció su candidatura, otra el fin de semana, dije dos son tres, y otra anoche. Todas estas movidas están cargadas con una gran carga de simbolismo. Ayer se recordó un nuevo aniversario de los fusilamientos de José León Suárez. Eso ocurrió un año después del derrocamiento de Perón, en el año 55, donde algunos militares y otros civiles hicieron un pretendido alzamiento contra la dictadura de ese momento, conocida como Revolución Libertadora. Fueron fusilados y a partir de allí, dentro del campo nacional y popular, ese proceso político comenzó a ser llamado como la Revolución Fusiladora. Cristina declaró ayer, no casualmente, que ella es una fusilada que vive en el marco de ese aniversario y en obvia referencia al intento de ejecución que tuvo por parte del joven Sabac Montiel hace ya un par de años. También declaró Cristina que por qué, si la consideran que es un cadáver político y que no tiene ninguna chance de mover el amperímetro en las elecciones, por qué intentan proscribirla y sacarla del juego y por qué no la derrotan políticamente. Mientras tanto, el presidente Milei está de gira por Europa y por Israel y hay una situación que estuvo también muy fuerte en el debate público en la Argentina, hace tiempo que no hablamos, que fue la situación del Garrahan. Todos estos puntos nos podrían llevar a algunos minutos más de conversación, pero básicamente el eje de la discusión pública en la Argentina estuvo súper marcado la semana pasada por el tema del Hospital Garrahan, que es un hospital de niños que está siendo desfinanciado por el Estado,
De fondo queda la intención de cerrarlo, por supuesto. Milei ya ha declarado que es un topo dentro del Estado para destruirlo. Y la situación ya relatada, narrada, que es lo más nombrado en las últimas horas, que es lo que puede acontecer con Cristina Fernández de Kirchner. Y también el fin de semana hubo un hecho más que les destaco, y si quieren nos detenemos en alguno de estos puntos con algún detalle adicional que a ustedes les genere curiosidad. Hay otra cuestión que también remite a todo este tema de la revolución fusiladora o la revolución libertadora. No casualmente también Milei levanta la supuesta bandera de la libertad o el discurso de la libertad, al igual que lo hicieron quienes derrocaron a Perón en el 55. Y lo que sucedió el fin de semana, bien, es que Juan Grabois, que es un dirigente popular, líder de un partido político, tiene aspiraciones presidenciales, fue a intentar recuperar una fundación Juan Perón, que es una casa donde funciona un bar y un centro, una especie de centro cultural, que fue en algún momento la vivienda de Juan y Evita Perón. Ahí murió Evita Perón. El Estado, por supuesto, en este marco de la batalla cultural y con el mismo espíritu que esa revolución fusiladora, quiere cerrar el espacio, ha determinado que se cierre, y simbólicamente han puesto unas bolsas mortuorias a los bustos de Eva y Juan Domingo Perón, y esta es una característica ya histórica del odio antiperonista en la Argentina. Otro día podemos hablar de cómo desaparecieron y lo que hicieron con el cuerpo de Evita Perón, que fue embalsamado. La verdad que es una historia que en algún momento sería interesante repasarla, y tiene muchos puntos en común con este odio irracional en contra del peronismo, que se vuelve a poner en escena con la intención de cerrar, primero de asesinar a Cristina, de proscribirla, de ponerla presa, de perseguirla, y también en el plano cultural con este movimiento para cerrar el Instituto Juan Domingo Perón, y además poner bolsas mortuorias en los bustos de ellos. En definitiva, fue ahí a intentar recuperar el espacio junto a algunos militantes. El dirigente Juan Grabois fue detenido, y se produjo una situación ahí que hay que remarcar también, porque no estaba claro cuál era el delito que habría estado cometiendo Juan Grabois en esa acción que se produjo el día sábado por la tarde. Intervino un juez. El juez determinó que había que hacer una negociación con Juan Grabois y con quienes se habían presentado en el predio de Juan Domingo Perón y de Evita, y el Poder Ejecutivo, en una decisión consensuada entre la ministra Patricia Bullrich y el presidente, determinó la detención de Juan Grabois por encima de cualquier orden judicial. Y esto fue admitido por el propio jefe de la Policía Federal en una conferencia de prensa y ratificado por la ministra Bullrich. Entonces, todo esto configura un escenario donde las garantías constitucionales, por supuesto para quienes se oponen de manera férrea a los designios del Poder Ejecutivo, están bajo un halo de tremenda controversia. Tengamos en cuenta que tuvimos el día sábado la detención de un líder político determinada ya no por una orden judicial, sino por una orden tomada en un escritorio por una ministra y el titular del Poder Ejecutivo. Es un antecedente gravísimo en la historia de la democracia argentina desde que se recuperó en el año 1983, y en ese marco, como decíamos, de persecución a cualquier signo, a cualquier reeminencia que tenga que ver con figuras del peronismo. Así que bueno, ese es el panorama un poco que tenemos por la Argentina, y no sé si ustedes tienen por allá algún puntito por el que quieran poner el acento. Sí, Andrés, mira, ayer hablábamos del atentado que sufrió el senador colombiano y candidato presidencial Miguel Uribe, y cómo se ha desatado una ola de solidaridad con la familia del senador, de parte de todos los gobiernos, de todos los actores políticos, tanto de la derecha como de la izquierda. Pero que no fue lo mismo, no ocurrió lo mismo con el atentado que sufrió Cristina de Kirchner, quien la intentaron disparar en un acto público.
y que parte de la derecha argentina y del mundo y de América Latina decía, ¿por qué no salió la bala? Ese hombre no sabía disparar. Como que alentando eso. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Roy, no te copié bien. Hablaste del atentado a Miguel Uribe y lo comparo con el de Cristina. Cuando hiciste el vínculo con lo de Cristina. Con el de Cristina. ¿Cuál diferencia? Porque ha habido mucha solidaridad de parte, por ejemplo, del gobierno venezolano, de parte de los actores políticos de izquierda y derecha de todo el continente, pero contra Cristina cuando la intentaron asesinar en Argentina decían casi que mal que no la mató. Y qué terrible ese odio que hay en la derecha, sobre todo la derecha argentina que está muy fuerte este odio, y lo decías con el odio al peronismo, ¿no? También. Sí, no sé qué responderte. Yo soy muy militante de la denuncia del odio, ¿no? Aquí cuando Evita Perón murió de cáncer a los 33 años en 1952, tuvo mucha repercusión una pintada en una pared que decía que viva el cáncer. Bueno, eso también lo vimos aquí con Chávez, ¿no? Sí. Y lamentablemente en esa dinámica se ha estado moviendo el antiperonismo argentino y bueno, se han quedado anclados en ese odio visceral, y hasta esa situación llama la atención que hoy haya una reminiscencia tan fuerte y como que se evidencie que no ha habido un aprendizaje, ¿no? Y bueno, en ese marco, eso es lo que explica también, por supuesto que hay fenómenos internacionales, y lo analizamos y ustedes lo hacen permanentemente, del auge de los movimientos neofascistas en el mundo o en el mundo occidental. Pero bueno, en el plano nacional argentino, ese odio visceral es lo que explica la permanencia de Milei en la presidencia, o la llegada de Milei a la presidencia, y los buenos índices que aún a pesar de todo esto y de los mensajes de odio que dispersa permanentemente, sigue teniendo un nivel de aceptación muy grande. La semana pasada hasta atacó a un niño autista por haberle hecho una crítica a las políticas de desfinanciación en torno a los niños con discapacidad. Entonces, bueno, estamos inmersos en esa esfera. La verdad que es muy angustiante en lo personal ver que sectores importantes de la sociedad se identifican con posturas como esas. Por otra parte, sí hubo de parte de la izquierda trotskista, que en general también tiene una impronta muy antiperonista, y en algunos dirigentes políticos radicales hubo mensajes de solidaridad con Cristina en estas últimas horas por el tema de que deben respetarse sus derechos políticos, y ella tiene que tener el derecho y la Constitución le tiene que permitir presentarse como candidata y dirimir ahí si la gente la elige o no, ¿no? Claro, claro. Bueno, Andrés, muchas gracias. Gracias por el análisis informativo que se da desde allá y tu interpretación ante los hechos que están alrededor del acontecer noticioso en Argentina y en el mundo. Muchísimas gracias, Andrés. Nos vemos en una próxima. Un abrazo, cuídense mucho. Un abrazo de Chao. vuelta. 7:38 de la mañana. Vamos a hacer un corte musical y ya volvemos con más. Continuamos con el análisis de la noticia. Diosdado Cabello anunció que se postularon más de 155.000 candidatos en asamblea de este sábado. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este lunes que un total de 155.825 personas, cédulas únicas, se postularon durante la jornada de consulta de las bases de esta organización para participar en las elecciones del próximo 27 de julio. En rueda de prensa realizada desde la sede principal del partido en Caracas, Cabello calificó la jornada de extraordinaria por la enorme participación que se dio este sábado. Recordó que esta consulta se realizó en 47.260 comunidades en todo el territorio nacional. Asimismo, Diosdado Cabello indicó que la campaña electoral frente a la jornada comicial del 27 de julio debe caracterizarse por tener menos tarima y más calle. Vamos a escuchar.
tarima, para la calle, como dice el presidente, menos burocracia, más eficacia, menos escritorio, más territorio, pie en el suelo, en la tierra. Por otro lado, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, mencionó que para el caso del ciudadano trinitario detenido con armas en Venezuela no hay ninguna razón para que el país vecino, Trinidad y Tobago, se ofenda. Vamos a escuchar. La forma fría, una persona que dicen que tiene 14 años, yo no me consta en verdad, creo que ninguno nos consta que tenga 14 años en verdad, pero dicen que tiene 14 años, la frialdad con que saca un arma de fuego, la frialdad con que está allí sin ningún tipo de demostración corporal de nervios, se acerca más y dispara como que no pasara nada. Ojalá que los organismos de inteligencia puedan llegar al fondo del asunto y lleguen a los verdaderos responsables de lo que ocurrió. Lo que sí te puedo asegurar, porque lo da la lógica, no porque tenga un elemento de investigación, es que ese muchacho no fue que llegó ahí y dijo, ¿quién es este que está aquí? Y le voy a disparar. No, fue para allá con esa misión. Alguien le pagó para hacer esa tarea. Ojalá se llegue donde seguramente quien le pagó contaba, porque así es el sicariato en Colombia, que a ese muchacho lo iban a balear ahí. A esa persona lo iban a balear, iba a morir. Está vivo, vamos a ver qué sale. Mañana estará todo protegido porque es menor de edad. Y difícilmente lleguen a los verdaderos culpables de ese asesinato, intento de asesinato. Vamos al secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela a propósito del panorama que atraviesa actualmente Colombia con el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá. En una rueda de prensa, en esta rueda de prensa, aseguró que el clima de violencia que se cierne sobre la nación neogranadina tiene orígenes históricos y también manifestó que ojalá, como escuchábamos en este audio, los organismos de inteligencia puedan llegar al fondo del asunto. Ahora sí vamos a escuchar en el siguiente audio el secretario general Diosdado Cabello, quien mencionó el caso del ciudadano trinitario que fue detenido con armas en Venezuela. Nosotros lo que hemos dicho es que a Venezuela trajeron armas y las armas vinieron desde Trinidad. Eso no es para atacar al que dice la noticia. Eso es para ponerse a investigar qué ocurre en Trinidad. Y no había terminado de ocurrir eso cuando habíamos detenido aquí a una persona de nacionalidad trinitaria en la banda de los que trajo las armas. No es para, los buenos vecinos no están para eso. Uno dice, las armas vinieron de allá. Lo lógico es ¿para qué habrá pasado? Van a agredir a un vecino. Están saliendo las armas desde aquí. No, de una vez digo que no. Y al otro día estamos nosotros capturando a una persona de Trinidad, parte de esa banda. Ahí están los hechos. Nosotros no tenemos necesidad de inventar nada. Nada. No tenemos necesidad de inventar nada. Ni menos con nuestros vecinos. Nosotros somos un país de paz, de tranquilidad. No nos hemos metido en las aguas de Trinidad, no nos hemos metido en ninguna parte. Pero si ocurre un hecho de esa naturaleza, nosotros denunciamos con bastante antelación cuando los campamentos paramilitares estaban en Colombia. ¿Lo denunciamos o no lo denunciamos? Ante el mundo, lo dijo Jorge Rodríguez y mi persona. Lo dijo el presidente. Dimos hasta coordenadas donde se entrenaba. ¿Qué dijeron? Es mentira. Colombia decía que era mentira. Los tipos capturados, dice, estábamos en Colombia. Los detenidos. Ahorita decimos que están en Ecuador. Ellos saben que están en Ecuador. Y ahora damos esta información de Trinidad. No es para que el gobierno de Trinidad se ofenda, es para que investiguen. Es para que investiguen. Me parece que ellos creen que la cosa solo es contra Venezuela. No se dan cuenta que es contra todo un continente la agresión. Y que hoy somos nosotros, pero mañana pueden ser ellos. Venezuela siempre ha sido muy responsable y así lo ha dicho el secretario del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro Diosdado Cabello al respecto. Y es que se han dado, por ejemplo, coordenadas
de los entrenamientos de paramilitares que intentaron entrar acá con la Operación Gedeón en su momento. Colombia hizo caso omiso. También, bueno, se reporta a Trinidad, hermano, dejen de enviar armas y paramilitares. Y entonces Trinidad responde, pero agresivamente, diciendo que va a utilizar armas de guerra contra Venezuela, contra naves venezolanas, contra barcos venezolanos si entran. Pero es que nadie está invadiendo territorio, simplemente estamos diciendo, tenemos que cuidar nuestra frontera, dejen de enviar, investiguen. Y también el presidente lo ha dicho en su momento. Cuando se desintegra aquí, se desmantela el tren de Aragua, ¿para dónde se fue? Se fueron para Colombia. Y el presidente lo ha dicho, le hemos pasado al gobierno colombiano datos al gobierno de Duque, de quiénes eran los líderes de esa banda, al DJ del Duque. Tren de Aragua, al DJ, al subpresidente, de dónde están resguardados, y ellos no hicieron nada, más bien los protegieron. Entonces Venezuela los protegieron y los financiaron. Siempre ha sido responsable. Además, y el blooper del asunto fue Iván Duque en la ONU en el año 2019 mostrando unos supuestos campamentos guerrilleros colombianos en Venezuela en la ONU, y se demostró que esas coordenadas que él estaban en Colombia. Estaban en Colombia. Hasta eso. Bueno, son los reyes de los falsos positivos. Bueno. Lo aprendió bien de su jefe, Álvaro Uribe Vélez. Mira yo le pregunté a Isi, ¿qué presidente colombiano mostró en la ONU unos supuestos campamentos guerrilleros en Venezuela, pero estaba en Colombia? Y me responde Dipsic, el presidente colombiano que mostró en la ONU 2019 imágenes supuestamente de campamentos guerrilleros en Venezuela, pero luego se reveló que correspondían a Colombia, fue Iván Duque. Miren, vamos a hacer el análisis de la siguiente noticia, porque sé que hay bastante tela que cortar al respecto. Fue un error liberarlo. Estados Unidos admite que usó a Alex Saab como arma de guerra. El ex embajador de Estados Unidos ante la OEA reconoce que la detención de Alex Saab fue un instrumento de presión política. Ahora, cuando su plan fracasó, lo llama error. ¿Y el derecho y la justicia dónde están? Cuando un ex embajador de los Estados Unidos ante la OEA, como Frank Mora, admite públicamente que liberar a Alex Saab fue un error, no está dando una opinión diplomática, está confesando un crimen político, está reconociendo que la justicia de su país fue convertida en un arma para chantajear a Venezuela, que Saab fue encarcelado no por justicia, sino como parte de una estrategia fallida para imponer un cambio de régimen en nuestra nación soberana. Su declaración no deja dudas. La presión o la prisión de Alex Saab fue una jugada geopolítica que fracasó. Como la oposición no ganó las elecciones, ahora lo lamentan haberlo liberado. Es decir, lo necesitaban secuestrado como herramienta de prisión. Esto no es solo inmoral, es ilegal y profundamente cínico. Así es, y así se denunció desde el primer momento de su detención ilegal, de su secuestro allá en Cabo Verde, que luego pasó a los Estados Unidos, y cómo la oposición venezolana lo manejó siempre así. Igual el gobierno de los Estados Unidos, la justicia estadounidense, que no sabían qué hacer con ese caso. Lo que intentaron quebrarlo a partir de la tortura física, de la tortura psicológica. El diplomático Alex Saab, hoy en día ministro Alex Saab, jamás se quebró. Y bueno, un trabajo muy impecable de abogados, el trabajo de la verdad, la constitución del movimiento Free Alex Saab también, que luchó contra la mentira de la oposición venezolana, la derecha venezolana, la justicia estadounidense, o la injusticia estadounidense, que tenía secuestrado a un diplomático, y la presión fue tan dura, y el tino del presidente Nicolás Maduro, que Estados Unidos tuvo que liberar a Alex Saab. Ahora sale este ex embajador a decir que fue un error. Es que se está, comprueba que es un dato más, una declaración más que comprueba que todo esto fue un acto político, un secuestro político. Así es, en materia internacional, importante también desglosar lo siguiente, porque Petro congeló la consulta popular sobre la reforma laboral por atentado contra Miguel Uribe. El presidente Gustavo Petro decidió suspender la consulta popular sobre la reforma laboral
y promoverá su trámite mediante negociación en el Congreso, según informó el senador Iván Cepeda. Se congelará la consulta popular y se buscará concertar la reforma entre el Senado y Cámara, explicó Cepeda tras una reunión con Gustavo Petro. El anuncio se produce mientras el senador Miguel Uribe Turbay, víctima del atentado el pasado 7 de junio, permanece en estado crítico en un hospital de Bogotá. Se han pronunciado al respecto, sigue en estado crítico, no ha reaccionado a las cirugías el precandidato presidencial y ante esta situación también se ha informado que el atacante del senador colombiano Uribe Turbay podría recibir una pena de hasta 8 años en el centro de menores. Al menor de edad responsable de disparar al senador colombiano y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, podría enfrentar una pena de 8 años si se halla culpable de este hecho, aunque no sería recluido en una cárcel. Así lo manifestó la fiscal general de la Nación. También la fiscal afirmó que esta situación está relacionada con una red de sicarios. En una rueda de prensa y acompañada por autoridades policiales, aclaró que la investigación sigue en marcha luego de una revisión exhaustiva de más de 1000 videos, 23 entrevistas y varios estudios en materia balística. Bueno, esperando la pronta recuperación del senador, solidaridad con toda su familia y esperando que se solvente este caso, ¿no? Y se llegue a los culpables, a quiénes fueron los que ordenaron el asesinato de este candidato presidencial. Así es, 7:54 de la mañana, vamos a un corte musical y ya volvemos con más de Ni tan calvo ni con dos pelucas. Es noticia. Seguimos 8:06 de la mañana. Miren, fíjese, noticia de última hora. A esta hora se reporta un tiroteo en la escuela de Austria que deja al menos 10 muertos y decenas de heridos. Una masacre escolar sacude el sur de Austria con al menos 10 muertos y 28 heridos. La policía confirma que el atacante actuó solo en la ciudad de Graz. Está en shock por esta noticia. Muchos videos en las redes en este momento de los momentos exactos del tiroteo. No se ve el tirador, se escuchan los disparos de las ambulancias saliendo. Parece que hay al menos 11 personas asesinadas. Y el perpetrador fue un muchacho de 22 años que estudió en esa misma escuela. Qué lamentable. Realmente. Esto me está ocurriendo. Sí, actualmente en Graz, Austria. Terrible. Así es. Miren, entre otras noticias, Ecuador endurece medidas migratorias contra 45 países, exigirá visa de tránsito a venezolanos y ciudadanos de otras naciones. El gobierno de Ecuador anunció el domingo 8 de junio que exigirá visa de tránsito a ciudadanos de otros países que actualmente ya requieran un ingreso a el país ecuatoriano. Esto con el objetivo de fortalecer el estado la seguridad del Estado y el control migratorio. La decisión fue emitida por la Cancillería ecuatoriana en su cuenta oficial en la red social X, en la que se detalló que la visa será obligatoria para naciones transeúntes, nacionalidades transeúntes de los países que actúen o que actualmente soliciten la visa para ingresar al país, ya que aquellos que la autoridad tienen que mantener esta política, va a mantener esta política para el ingreso de quienes vayan a estar en el país ecuatoriano. Así que tomen sus previsiones todas aquellas personas que pretendan transitar por este país. Bueno, hay que prevenir si alguien quiere ir para Ecuador, que probablemente sea el país más peligroso del continente. Así es. En donde un candidato presidencial tiene que ir vestido con chaleco antibalas para ir a votar. En donde asesinan a candidatos electorales a las alcaldías y gobernaciones a cada rato. Eso sí es un país violento tomado por las mafias del narcotráfico, la mafia albanesa, que además está metido en la conspiración contra Venezuela, formando campamentos paramilitares allá para enviarlos a Venezuela a tratar de subvertir el orden y la democracia popular que tenemos en Venezuela. Así que
La verdad que no nos hace ningún efecto esa petición de visa. La verdad, yo no quisiera ir a Ecuador, ni que me manden. Hablando de violencia, Trump despliega 700 marines para contener disturbios en Los Ángeles. Este lunes el gobierno de Estados Unidos ordenó el despliegue de 700 marines en Los Ángeles para responder a las protestas contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Se espera que lleguen a la ciudad en las próximas 24 horas, según información de ABC News, citando a un funcionario de la administración. Ante esta situación, el Comando Norte de Estados Unidos señaló previamente el domingo que estas tropas estaban en estado preparado para desplegarse si el Departamento de Defensa lo requería, y en efecto ya están movilizándose hasta la ciudad de Los Ángeles para contener estas protestas. Y bueno, en el marco de estas protestas migratorias, pues también se dio a conocer que el influencer famoso Khaby Lame fue detenido por agentes de migración ICE y tuvo que salir de Estados Unidos de manera voluntaria. Bueno, y ahí están afectados grandes influencers mundiales a propósito de esta redada migratoria. Él es italiano. Ajá. Él tiene nacionalidad italiana, él no necesita visa para ir a los Estados Unidos. Tiene la Unión Europea puede entrar, los ciudadanos de la Unión Europea pueden entrar libremente a los Estados Unidos sin visa, pero pueden pasarle un periodo hasta 3 meses. Probablemente parece que se pasó ese periodo de 3 meses y lo fueron a buscar. Mira, hermano, usted tiene que abandonar voluntariamente este país. Si no, puede terminar dentro de un contenedor en Sudán. Si no, se va del país voluntariamente. Como le pasó a un montón de inmigrantes ilegales y a unos agentes del ICE que terminaron dentro de un contenedor en África, en Djibouti. Específicamente iban para Sudán y por una orden de un juez no pudo llegar hasta Sudán del Sur, donde ellos pensaban a meter presos a personas que simplemente fueron a Estados Unidos a trabajar. Y bueno, terminaron todos mezclados, metidos dentro de un contenedor en Djibouti. Por ahí están. Bueno, entre otras noticias en materia nacional, el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales aborda Plan de Desarrollo Integral de Venezuela. Este lunes, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales, en lo cual discutieron como tema central las directrices del presidente Nicolás Maduro en cuanto al Plan de Desarrollo Integral de la Nación. A lo largo del encuentro, las autoridades abordaron iniciativas como el Plan de las 7 Transformaciones, el Programa 1x10 del Buen Gobierno y la implementación de misiones sociales. Esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población. En la reunión estuvo el gobernador de la Guayana Esequiba, Neil Villamizar, quien presentó un plan especial para la región, el cual incluye propuestas en áreas fundamentales como la educación, salud y producción. A su vez, detalló que este responde a la reciente solicitud del jefe de Estado, quien en alocuciones anteriores resaltó la necesidad de aprovechar las riquezas naturales de la zona, especialmente en los sectores de minería y agricultura. Bueno, la Guayana Esequiba formándose, ¿no? Conformándose como Estado. Ya se eligió un consejo legislativo, se eligió un gobernador. El gobernador ha presentado propuestas de himno, propuestas de escudo, propuesta de organización territorial, un plan de gobierno, por supuesto, y a la vez el Consejo Legislativo es el encargado de hacer las delimitaciones territoriales internas, la división político-territorial del Estado Guayana Esequiba. Por eso, para estas elecciones de alcaldes se van a elegir los 335 alcaldes que se han elegido históricamente en Venezuela, y no se eligen en la Guayana Esequiba porque no se ha delimitado político-territorialmente. Eso es trabajo del Consejo Legislativo. Así que una vez que se delimite político-territorialmente la Guayana Esequiba, se llamarán a elecciones de alcalde. Y como aquí estamos acostumbrados a hacer elecciones y a salir a votar, pues bueno, saldremos a votar y votaremos por los alcaldes de la Guayana Esequiba cuando toque. Así es, entre otras noticias en materia internacional, el Supremo Tribunal de Brasil inicia fase de interrogatorios a Jair Bolsonaro por intentona golpista. El Supremo Tribunal Federal de Brasil dio inicio este lunes a los interrogatorios de los principales señalados como autores intelectuales del intentona golpista del año 2022. Entre los convocados a declarar se encuentra el expresidente Jair Bolsonaro y otros 7 miembros de su gobierno del año 2019 y 2022. Los interrogatorios sobre este intentona golpista de 2022 se realizará en la sede del Supremo Tribunal Federal de Brasil en la capital. Sin embargo, el general Walter Braga Neto
será la excepción debido a su situación de detención preventiva. Su declaración se tomará por videoconferencia. Braga Neto está acusado de ser uno de los autores de la intentona golpista liderada por Bolsonaro. Además, se dio a conocer que la primera persona que irá al interrogatorio entre los acusados por ser autores intelectuales de la intentona golpista de Bolsonaro será su ex ayudante y colaborador de la justicia, Mauro Cid. Vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia desde Brasil. Y bueno, entre otras noticias en materia internacional, Chile denuncia maltrato a connacionales deportados desde Estados Unidos. Autoridades de Chile expresaron preocupación por el trato recibido a migrantes compatriotas deportados desde Estados Unidos. 2 vuelos recientes trajeron cerca de 100 chilenos, muchos de los cuales llegaron esposados y denunciando maltratos en el trayecto. En Chile, los migrantes se reportaron detenciones arbitrarias en Estados Unidos, meses en centros de hacinamiento, hambre e incomunicados con sus familiares. El ministro de Justicia, Jaime Gallardo, afirmó que los acuerdos que establecen de que las deportaciones deben realizarse en condiciones dignas y no de esta manera. Bueno, ¿cuál es el colmo de un chileno? El colmo de un chileno es que digan que es del Tren de Aragua allá en Estados Unidos. Hola Pedro, buenos días. Buenos días, vale. ¿Cómo estás? Me tocó de padre hoy quedarme con la niña y esa muchacha es muy rebelde. No se quería levantar. Mira, pero bueno. Bueno, pero los chilenos son los que lideran los robos de casa en Estados Unidos. Sí, las Estados principales Unidos. bandas de robos de casa. Tanto que se metieron incluso con jugadores de fútbol americano. Sí, en estos días robaron. Sí. Y han caído varias bandas de ladrones de casa y suelen ser todos chilenos. No son del Tren de Aragua. Sí. Es el del Tren de Antofagasta. Sin embargo, a diferencia de esos sectores, no es toda la población chilena. Uno sí se solidariza con los migrantes chilenos, argentinos, o pare usted de contar, de cualquier nacionalidad, porque obviamente en uno impera pues el sentimiento latinoamericano, que es el que se está avivando ahorita en todas estas manifestaciones en Los Ángeles y en todas estas, digamos, revueltas, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, 8:17 de la mañana, señores. Esto es Ni tan calvo ni con 2 pelucas por Circuito BN Radio. Vamos a un corte musical y ya volvemos con más. Esto es noticia. Seguimos con noticias, 8:21 de la mañana. Milei lloró en el Muro de las Lamentaciones y dijo que su respaldo a Israel es de corazón. Segunda visita oficial a Israel. El presidente de Argentina, Javier Milei, lloró en el Muro de las Lamentaciones ubicado en Jerusalén y dejó claro su irrestricto apoyo a Israel, asegurando que es de corazón. En un video difundido en las redes sociales se pudo ver a Milei con lágrimas en los ojos. Quiero que sepan que mi respaldo a Israel es de corazón porque creo que es la causa justa y es la causa de Occidente. Seguiré siempre a su lado, expresó Milei desde el Muro de las Lamentaciones, donde lloró y se vio muy emocionado. Que se siga dando golpes de pecho el señor Milei. Es que es muy rara digamos, la generación de políticos ahorita, que ayer nosotros hacíamos el análisis de los ultranacionalistas projudíos y de los transhumanistas, como es el caso de Elon Musk, que bueno, que en el caso en particular prestó en algún momento determinado ayuda con Wi-Fi para Ucrania. Pero este caso es una gente que tiene que pasar por una cita obligada a picarle la torta a Netanyahu y a todos los desmanes y asesinatos, porque Israel se ha convertido en ese niño bomba que hace desastre, hace desmanes, genera frentes de guerra, genera, digamos, tensiones diplomáticas, asesina diplomáticos, etcétera. Y bueno, muchos políticos tienen que pasar por ahí para hacer su venia necesaria. Recordemos que uno de los asesores espirituales, más allá de su perro Conan, del señor Milei, es también, digamos, una referencia religiosa judía en Argentina, que, bueno, prácticamente, si ustedes vieron también que el señor canciller firmó y hizo un juramento, no ante la Constitución de la República de Argentina, sino que hizo un juramento ante la Torá,
para que ustedes se den cuenta un poco de la incidencia que tiene el lobby judío, el lobby sionista, porque ni siquiera es tema judío, el lobby sionista, la propuesta sionista de genocidio que se está generando, bueno, que en este caso en particular también recordemos al argentino que se fue a la guerra, que supuestamente, bueno, que también tiene familia y es de orígenes judíos, que se puso a hacer una especie de parrilla en medio de la masacre. O sea, esa es, digamos, la propuesta que tienen estos personajes. Parrillas en medio de la masacre, los israelíes que pueden ver, digamos, desde un atardecer bonito con música tecno, cómo destruyen a Palestina. Esas son las propuestas. O un barco que pasa por la destrucción de Palestina alrededor, que tú lo pagas 100 euritos y bueno, puedes ver cómo masacran a los niños. Sí, la verdad que es bastante raro esta generación, pero y hablando de raro y hablando de Conan, mira este video que se hizo viral en internet. Es el que escribió la biografía de Milei, dio una entrevista ayer, un escritor argentino, y explica cómo Milei conoció a Conan, y lo conoció hace 2000 años. Imagínate, Mira, cuenta. Lánzalo. De esto que vos investigaste, ¿cómo es que Milei se conoce con Conan? Claro, Gustavo, el hechicero, entonces Sí. muere Conan y una escena muy impactante que el día que hagamos una película, yo creo que habrá ahí la película de ficción, Gustavo viaja con Milei a Mar del Plata a tirar las cenizas de Conan, toda una cosa muy impactante, pues Mar del Plata, viento costero, tira las cenizas se vuelven, una cosa muy impresionante, y cuando están volviendo, Gustavo había estado para este momento 1 año y medio pasando todos los domingos enteros con Milei, haciendo de mediador entre el perro y Milei también, y nunca le había dicho el verdadero motivo, que él iba a ser presidente, etcétera. Entonces cuando están volviendo en el auto, Milei le dice a Gustavo, che, nos conocemos de otro lado vos y yo, ¿no? Y donde como se da cuenta solo Milei, Gustavo le dice sí, nos conocemos del Imperio Romano, yo era, en verdad porque son días temporales que ocurren según Gustavo en paralelo, yo soy Marco Aurelio, el emperador romano, vos sos general de mi ejército, yo te rescaté, vos estabas en el Coliseo peleando con un león, Conan, y yo te interrumpí ahí y te subí a mi ejército, y toda lo místico que se cruza con lo político, ¿no? Toda la narrativa romana en la cabeza de Milei, hoy en el gobierno, que está muy laburada por Santiago Caputo, viene de esta idea. Bueno, un hechicero, un brujo, le dijo a Milei que Conan era un león y Milei era un general del ejército de Marco Aurelio. Que era Marco su amigo. Aurelio era su amigo. El que se estaba fumando la ceniza. Ese mismo. Que echaron la ceniza y le cayó encima. ¿Se fumó la ceniza o se la inhaló? No. Esto ya llega a niveles insospechados. Y por eso, bueno, el tema del león, y por eso ellos tienen un león como portaestandarte, ¿no? Pero claro, el león es Conan. Claro. Ahora es que entendemos la cosa. Yo soy el león. Pero nos lo hubiesen dicho antes, hermano. Nos estamos perdiendo todo esto. Qué cosa tan bonita. Gabriel García Márquez, bueno, hubiese quedado pendejo frente a este tema. O sea, Dios mío, pero ¿de dónde están sacando estas locuras, hermano? ¿Ah? Milei, ponte a derecho, hermano. Ponte en medio de las cinderes y ponte en medio de la racionalidad. No, pues, hermano, si nosotros si ponemos en manos el destino de la humanidad de estos personajes, Milei pensando, bueno, que era un general de Marco Aurelio, imagínate, el Imperio Romano, que se inhaló la ceniza. Bueno, el señor Zelensky, que bueno, que él cree que él es el representante de la Tercera Guerra Mundial para desentar a Occidente y para acabar con el Imperio Ruso. No, hermano, esta gente de verdad está un poco desfasada, un poco loca y un poco, bueno, no voy a decir la palabra porque es muy temprano, son las 8:27 de la mañana. Mira, las protestas avanzan ahora en Texas. Austin, Texas se está empezando a levantar otra vez y parece que viene un movimiento grandísimo dentro de los Estados Unidos y se esperan en las próximas semanas cientos de protestas en las principales ciudades de los Estados Unidos contra el ICE. Pero es por lo mismo, ¿no? Contra el ICE, Mira, contra las migraciones masivas. Por ahí hay un video, yo ayer las persecuciones de los migrantes, perdón. Yo ayer lo pude ver, un video de un norteamericano, me imagino de población afro, y el tipo llorando decía, es que esto que están haciendo, se fueron a un acto de graduación y se llevaron a la gente presa. Y el tipo con lágrimas en los ojos, o sea, porque claro, o sea, un acto de graduación de sus hijos, me imagino que de secundaria, se llevaron a los padres. Y a la madre que le quitan el niño de... Sí, bueno, lo de la madre ya eso es ahorita, bueno, en Estados Unidos ahorita hay un secuestro, hay una banda de secuestro organizado para separar niños,
para entregárselo a familias estadounidenses que algunas tienen, digamos, no es que tengan todas las condiciones psicológicas para asumir. Recordemos que a la niña Mike Ellis se le iban a entregar a una persona que tenía antecedentes de violación, una cosa así, una cosa de loco. Entonces ahora el ICE, se encarga incluso de irse a los actos de graduación de la gente para agarrar a latinos y para deportarlos. O el otro tema de la trampa cazabúhos que están haciendo de la supuesta autodeportación, que al final puedes terminar en una cárcel o puedes terminar en un contenedor en África, como la noticia que nosotros señalábamos el día de ayer. Es la cosa que no sabemos, porque antes en el ámbito en particular uno sabía que habían cárceles clandestinas. De hecho, se habla de que hubo un momento determinado en que se mantenían aviones yendo, viniendo, recorriendo todo el mundo y era gente presa. Y estaba también la cárcel de Abu Ghraib, etcétera, etcétera. Pero estos personajes ahorita se quitaron la careta y dijeron, mira, en cualquier lugar del mundo tú puedes estar preso porque hay una justicia transnacional y si eres migrante, o sea, ya no tienes que ser terrorista. O sea, recordemos que, miren, hubo un momento determinado de la lucha contra las drogas y el narcotráfico y eso fue una campaña, en los años 80, más o menos. Después vino el tema del terrorismo, ¿verdad? Ahorita está el tema de los migrantes y el Tren de Aragua, de las organizaciones supuestamente criminales transnacionales que tienen un impacto en la sociedad de los Estados Unidos y por ahí se van construyendo, digamos, políticas que es lo que estamos viendo ahorita, políticas de persecución, políticas de violación de derechos humanos, políticas en contra de los estudiantes que van a Harvard, que pueden ser palestinos o chinos, etcétera, etcétera, y que les están diciendo que no pueden entrar a la universidad o que les están haciendo ya el récord de, ya Rubio dijo, mira, uno de los componentes fundamentales para que nosotros tengamos la visa es que cuando revisamos las redes sociales, si tienes algo en contra de Israel, vas para afuera. O sea, si tienes algo en contra de Israel, te pueden expulsar de los Estados Unidos y no te dejan estudiar en una universidad en los Estados Unidos por todas estas protestas en los campus universitarios que se dieron en las universidades, estas acampadas anti-israelíes o antijudías o antisionistas, no antijudías, antisionistas que se han dado en Estados Unidos. También recordemos que hay una población israelí que está en contra de la guerra. Una población que hace en Estados Unidos hay más de 5 millones de israelíes viviendo, 5 millones en Estados Unidos viven. Y muchos de ellos están en contra de la propuesta de Netanyahu de hacer 6 guerras al mismo tiempo y de acabar y reducir a su mínima expresión y masacrar al pueblo palestino. Miren, también las redadas han llegado hasta la policía de Nueva York. Detuvo 24 personas este lunes que manifestaban en el vestíbulo de la Torre Trump en rechazo a las redadas contra migrantes en la ciudad. Asimismo, las protestas se perfilan hacia las restricciones impuestas por el Estado contra 19 países. De acuerdo a medios locales, los manifestantes ingresaron al recinto hotelero al mediodía, lo que provocó la respuesta de los agentes, quienes le ordenaron desalojar el espacio, lo cual se negaron a aceptar y fueron detenidos. Así que esto se pica y se extiende. Y justamente para analizar esta noticia vamos a un corte musical y a la vuelta vamos a tener a nuestro corresponsal El Necio para ampliar esta información. Ya volvemos. 8:39 minutos de la mañana. Seguimos con noticias. Venezuela y Rusia reafirman acuerdo de cooperación y asociación estratégica. El canciller Iván Gil llevó a cabo una reunión con el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov. Esto para tratar temas acordados previamente entre Maduro y Putin. Así lo informó Gil en su canal de Telegram, en el que detalló que el encuentro se llevó a cabo para reafirmar el compromiso de ambas naciones con el acuerdo de cooperación y asociación estratégica. Asimismo, aseguró que esta asociación favorecerá distintos ámbitos de ambas naciones. En materia también económica, pese a sanciones y guerra económica, Venezuela aumenta sus exportaciones no petroleras a más del 87% en sus exportaciones no petroleras entre enero y abril de este año 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este significativo avance de Venezuela en las exportaciones no petroleras refleja el compromiso de los sectores productivos con la diversificación económica y el impulso del motor exportador en la agenda económica bolivariana. Además, este repunte se enmarca en un periodo de 16 trimestres consecutivos de crecimiento económico ininterrumpido, un hito alcanzado a pesar de 7 años de sanciones y a una intensa guerra
económica. Así mismo, seguimos nosotros con más noticias. Ya tenemos el contacto, señoras y señores. Vamos a activarnos porque dentro de pocos minutos vamos a hacer un contacto con Cuba, con el señor Necio, que también ha sido objeto de una serie de amenazas, de una serie de persecuciones a través de las redes sociales por mantener una voz propia, bueno, de jóvenes que le apuestan, digamos, a la patria latinoamericana, a la patria grande. Son las 8:41 de la mañana y seguimos con más noticias. Mira, otra noticia por acá. Privados de libertad en Venezuela recibirán programas educativos para facilitar su inserción social. El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, y el Ministerio para el Servicio Penitenciario formalizaron un convenio para ofrecer programas educativos a privados de libertad con el objetivo de facilitar la reinserción o su reinserción social. Como resultado de esta alianza, se implementarán 109 programas educativos diseñados para adaptarse en las características de cada centro penitenciario a nivel nacional. Miren esta noticia tan medio extraña que hace parte un poco de el fragor de la guerra, y es que en el Kremlin hay una serie de, digamos, de camiones como con contenedores, y son los refrigeradores con los cuerpos de soldados ucranianos que esperan desde hace varios días en la frontera. ¿Qué está pasando con esto? Es que el señor Zelensky, porque como sabe que esto es un impacto simbólico, no quiere recibir los cuerpos para no tener que, hacer, digamos, toda esta entrega de los cuerpos a los familiares, para no tener que hacer, digamos, toda la acción humanitaria de esa entrega. Están los camiones con los cuerpos refrigerados en la frontera a la espera de que alguien del gobierno de Ucrania o del régimen de Ucrania o de, digamos, esta expresión pusilánime de la política, pues pueda recibir los cuerpos, porque eso hace parte también de los intercambios, digamos, en medio de esta guerra, ¿no? Entregar los cuerpos, entregar los rehenes, etcétera, que se ha hecho también bastante público, que entregan a unos soldados rusos o que los ucranianos los entrega Rusia a Ucrania, y en este caso en particular el señor Zelensky, por una cuestión y un cálculo mediático, no quiere recibir los cuerpos, pues obviamente ya asesinados en medio de esta guerra. Y que esto significa que mientras no entreguen los cuerpos tampoco paga indemnizaciones a los familiares. También. Y sí, es parte de evitarse esto también. Sí. Gasto de dinero. Aparte de lo que pasa es que Zelensky es un crack, no quiere gastar plata. Solo en mansiones en Europa. Solo en mansiones en Europa, en Italia, en Francia, en Andorra, en Dubái, no sé, pero tiene que tener una responsabilidad como presidente, como más porque él se autojuramenta como una especie del presidente de la guerra, el presidente de la Tercera Guerra Mundial, le dicen algunos sectores. ¿Qué pasó con Cuba, hermano? Estamos esperando la conexión con el Necio. Mira, ya comienzan a circular en redes sociales y los medios de comunicación las imágenes de la evacuación de los estudiantes de Graz en Australia. Recordemos que se suscitó un tiroteo en la escuela de Austria que dejó al menos 10 muertos y decenas de heridos. Una masacre escolar que, ha dejado en shock a la ciudad de Graz el día de hoy. Vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia y que exista un pronunciamiento oficial al respecto. Sí. Otras noticias en el ámbito de lo que está pasando en Los Ángeles, en California. Trump manda otros 2,000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles. Y no sé si leyeron la noticia del gobernador que mostró la imagen de un montón de soldados sin comida y un montón de soldados tirados en el piso. No hablamos de eso. El tipo se le molestó y le dijo que falta de respeto, que falta de consideración. Acá los mandaste sin agua, sin comida, no tienen ni dónde dormir, están durmiendo en el piso. Tú, que supuestamente quieres socavar las protestas y quieres neutralizarlas, ni siquiera tienes consideración con los soldados que estás mandando a California. Ahí está un poco esta pugna, ¿no? Este rifirrafe permanente que hay entre el gobernador de Los Ángeles, que le dice: yo no necesito de usted, yo produzco más plata que usted en concepto de impuestos. Imagínese si esa plata de esos impuestos se quedan aquí en California, porque lo que usted me manda son puras burusas y no necesitamos de, digamos, el presupuesto federal. Así que sigue este tema de Los Ángeles siendo candela y candente, y mañana vamos a tratar de hacer un contacto en vivo desde el lugar de los acontecimientos.
Así es, miren, entre otras noticias, el día de ayer, pues el fallecimiento de la periodista venezolana Patricia Fuenmayor tras una larga batalla contra el cáncer. La industria de la televisión está de luto. Este lunes 9 de junio se confirmó la muerte de Patricia Fuenmayor, reconocida conductora venezolana a sus 51 años de edad. Patricia Fuenmayor fue rostro habitual en espacios como Despierta América y Edición Digital, ambos pertenecientes a la cadena de Univisión. Su fallecimiento ocurrió en horas de la madrugada del día domingo. Hasta ahora no se ha informado la causa oficial de deceso, pero se conoció que luchaba contra el cáncer. Nacida en Maracaibo, Patricia Fuenmayor fue una de las concursantes más recordadas del Miss Venezuela en el año 1997, donde representó al estado Zulia. Su carisma la llevó de inmediato a la pantalla chica. Y en otro orden de ideas, el presidente del Senado mexicano dice: construiremos el muro y lo pagaremos, pero lo haremos según el mapa de México de 1830. Los mexicanos se asentaron en estos territorios antes de Estados Unidos. Los mexicanos que viven allí están en lo que siempre ha sido su patria. Sigue, digamos, nuevamente la resignificación histórica. La historia nunca cesa. Y bueno, hay alguna gente que está diciendo, esa gente que tú ves ahí en California, en Los Ángeles, lo que está es en su territorio, histórico, y están clamando porque dejen de ser perseguidos en lo que en otrora fuera territorio mexicano, que luego fue invadido por los Estados Unidos. Así que bueno, seguimos con más noticias. El presidente tempranito, hace minutos mejor dicho, publicó en su canal de Telegram: Barinas, lugar sagrado de la patria y camino de todas las luchas e historias, como diría el poeta. Por aquí pasó Zamora y sus ejércitos, y aquí nació el gigante inmortal Hugo Chávez Frías. Venir a Barinas es encontrarse con la mirada de Chávez en los ojos del pueblo, gente trabajadora, altiva, leal y luchadora. Este pueblo jamás se rindió frente al fascismo, frente a la guerra. Hay que superar las perturbaciones con trabajo y creatividad. No han podido ni podrán por ninguna vía. Hoy más que nunca debemos recuperar la economía, consolidar la paz y la justicia en Barinas. El 27 de julio hay elecciones en Venezuela y tenemos que rescatar todas las alcaldías del estado, de norte a sur, de este a oeste. El nuevo camino está echado, pero demanda organización, la conformación de nuevos equipos con gente trabajadora y con el compromiso de ir a las comunidades juntos a los humildes. Mientras reprimen en Estados Unidos, mientras Ucrania no quiere recibir los cuerpos de los soldados fallecidos, mientras Palestina sigue en resistencia, mientras Greta Thunberg, la deportaron, prácticamente la deportaron y se la llevaron y la mandaron en un avión, o la secuestraron y después la mandaron en un avión. Lo que dice el señor Newsom, Gavin Newsom, que se volvió noticia mundial: California no es un estado cualquiera, es nada menos la quinta economía del mundo. Le paga a su gobierno federal 20 meses más de lo que recibe. Por sí solo podría no solo mantenerse, sino mantener otros estados más pequeños. El gobernador Gavin Newsom no se ha dejado intimidar por las amenazas de Donald Trump. Ha salido en defensa de su gente, de su estado y sobre todo en defensa de los derechos de los inmigrantes. Este tipo sí está claro de que cuál es el factor clave y qué es lo que determina y en qué favorece la población migrante a los Estados Unidos y al estado de California. Bueno, ya, Pedro, ya está ahora tenemos. Ahora sí. Bueno, vamos, nuestra brújula informativa rápidamente hacia Cuba. El señor Necio, objeto del odio, el sonido y la furia, se la pasa dándonos la mejor información desde el Caribe. Vamos pues. Y ahora Venezuela News se mueve a Cuba. 8:49 de la mañana. Señor Necio, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Cuéntenos. Hola, compañero, dígame que me escuchan en este minuto. Feliz día para todos. Feliz día, hermano. Bueno, empecemos con la noticia. Antes quisiera solidarizarme contigo por todo, digamos, esta campaña que se ha vertido en las redes sociales, perfilándote. Me recuerda mucho al 29 de julio, en donde hubo, por ejemplo, un sector que se supo o utilizó los números de teléfonos y escribió personalmente como para presionar a la gente que levanta, las banderas de la dignidad y de una patria grande. Así que mi solidaridad contigo, con toda esta campaña que han hecho en redes sociales. Bueno, empecemos con la noticia, señor Pedro. Ahí está, muchísimas gracias, compañero. Y hoy tenemos muy movido el escenario. Ya ustedes estaban comentando cómo se está
moviendo el tema de las manifestaciones en Estados Unidos. No es un tema que sea ajeno a América Latina ni a esta área que siempre suelo cubrir. Al contrario, sabemos que las manifestaciones están siendo protagonizadas por migrantes, por hijos de migrantes, por latinos, y desde la ideología, la defensa de los latinos, también está el germen de estas protestas, ¿no?, que se están dando principalmente en California, aunque hay varias ciudades, y esto es bueno irlo comentando desde ahora, hay varias ciudades que se han sumado a estas manifestaciones. No están sucediendo solo en Los Ángeles, hay manifestaciones también en Austin, hay manifestaciones en Dallas, en New York, hay manifestaciones en Louisville, hay manifestaciones en Chicago, en Seattle. O sea, son varias ciudades de Estados Unidos que a partir de las políticas migratorias de Trump dijeron basta, ya no más. Sí sabemos como antecedente, lo hemos comentado en cada pase que hacemos, que las políticas migratorias de Trump iban a traer un momento de escalada de tensión así. Ya sabemos que las autoridades migratorias, el ICE de Estados Unidos, detiene a las personas muchas veces sin causa aparente, o sea, solo por alguna distinción racista, solo porque tiene algún tatuaje, solo por su color de piel. Bueno, pueden detener a personas, pueden intervenir en centros de trabajo, en hogares, pueden dejar incluso a niños sin amparo familiar con el tema de deportar a sus padres, de terminarlos llevando a una cárcel en El Salvador o llevarlos a su país de origen, pero el niño queda allí, ¿no?, en un país desconocido, sin su tutela, sin sus padres. Y esta escalada cada vez mayor y cada vez mayores detenciones y cada vez mayores deportaciones, que trajo que este día 6 de junio, en un intento más de Trump de aumentar su política migratoria, entonces llevaron a unas redadas en un sitio que, para poner en contexto, es considerado un santuario de los migrantes, como es Los Ángeles. Hay varias ciudades en Estados Unidos que son las llamadas ciudades santuario de los migrantes. ¿Por qué se llaman así? Porque son ciudades que no colaboran normalmente con las autoridades federales ni con las autoridades migratorias para políticas. Son ciudades que tienen un gran % de migrantes, de hijos de migrantes, y por eso son consideradas santuarios para estas personas. Bueno, allí en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, llevaron a cabo una redada que detuvieron en un mismo día a 100 personas. Esto, por supuesto, que llevó a la reacción de la comunidad enseguida, y la comunidad ha reaccionado, por una parte, con manifestaciones, con miles de manifestantes pidiendo el fin de esta política migratoria y de la redada, pero por otra parte también ha habido manifestaciones, protestas más violentas, ha habido enfrentamientos violentos, han buscado otras vías de acción, porque no les queda otra, ¿no?, frente a la persecución que les está llevando el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, aclarar esto, que las protestas no son solo en Los Ángeles. Por ejemplo, por acá tenemos, como dije, Nueva York, Chicago, Atlanta, Seattle, Louisville. También, bueno, poner en contexto que en Los Ángeles alberga a más de 10 millones de migrantes, 10,6 millones de migrantes, representa el 27% de su población total. Y bueno, casi la mitad de los niños de Los Ángeles, dice acá esta fuente que estoy consultando, tienen al menos un padre inmigrante. O sea, imagínense qué comunidad de inmigrantes tan grande, que más de la mitad de los niños que han nacido allí tienen al menos un padre inmigrante. También hay inmigrantes de origen mexicano, de Filipinas, de China, de la India, de Vietnam. O sea, estamos viendo también cómo en Los Ángeles no solo hay una gran concentración de migrantes latinos, sino de migrantes asiáticos. Este es un país que está marcado completamente por los migrantes, y bueno, ya hay varios medios de comunicación que están poniendo en contexto lo que está ocurriendo allí. Hemos visto la represión que ha desplegado el gobierno de los Estados Unidos, hemos visto también los enfrentamientos que hay también en la alta política de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre en este momento? Que Trump ha mandado desplegar 10.000 efectivos de la Guardia Nacional, o sea, disculpen, corrijo, 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines para poder contener esto. Ante ello, el gobernador de California no ha estado de acuerdo, el gobernador de California, el señor Newsom, y ha dicho que va a demandar a Trump por hacer este despliegue autoritario, ilegal y sin las condiciones mínimas, ni agua, ni comida, ni estancia para dormir de estos soldados que han sido enviados a California. Un juez va a tomar determinación, pero también hay conflicto en la alta política. Hay varios políticos también de América Latina que han tomado postura, como por ejemplo el
canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla declaró ayer en la red social Twitter: quienes llaman a deportar migrantes y a reprimir protestas en Los Ángeles y a cancelar visas de estudiantes son los mismos que apoyan recrudecer el bloqueo contra Cuba, incitan al paro y a las protestas en las universidades. Y después dijo: en protestas en Los Ángeles vimos un uso excesivo de la fuerza, utilización de la Guardia Nacional, ataques a periodistas, violación a derechos de los migrantes, pero hasta ahora no hemos visto condenas de los políticos anticubanos. Su hipocresía es grave y enfermiza. Por supuesto que aquí está haciendo ilusión a María Elvira Salazar, al señor Marco Rubio, y también, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que está muy pendiente de la situación que se está generando ahí en California, que hay toda una red consular preparada para todos los detenidos mexicanos o hijos de mexicanos que han sido detenidos, para poder intervenir con ella. También la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que esto se resuelve con más diálogo, con menos políticas migratorias de persecución, que a la vez el señor Donald Trump tiene que promover políticas de migración legales, efectivas, respetuosas, ¿no?, con este fenómeno. Y bueno, también el canciller de México ha hecho alusión a que van a estar muy al tanto a todas estas protestas que se están dando, que van a proteger a su comunidad, no solo por un tema nacional, ¿no?, de nacionalismo, sino también porque esta comunidad de mexicanos, de hijos de mexicanos allí, es una comunidad que aporta mucho a la economía de Los Ángeles, de California, de Estados Unidos y también de México, porque es una comunidad que se mueve siempre en este tratado de comercio tan vinculante que tiene México con los Estados Unidos, y es una comunidad que aporta mucho tanto a la economía mexicana como a la economía de los Estados Unidos. Entonces estamos viendo una situación, digamos, no atípica, yo no diría atípica, porque realmente es algo que se vuelve cíclico dentro de los Estados Unidos, ¿no? Crisis y manifestaciones con el tema de las migraciones, con el tema de minorías también, como la comunidad afrodescendiente, pero sí que estamos viendo cómo ya hay una reacción en los primeros 6 meses del mandato presidencial de Trump. O sea, a Trump no le va a ser fácil continuar con sus políticas migratorias. Ya la autoridad migratoria ICE ha dicho que el reto que le ha propuesto Donald Trump es llegar a las 3.000 detenciones diarias. O sea, estamos hablando de qué locura tan grande quieren llevar a cabo. 3.000 detenciones diarias. ¿En serio creen que la gran comunidad de latinos en Estados Unidos, en serio creen que las grandes comunidades en Estados Unidos van a permitir que esto ocurra? O sea, no va a ocurrir, van a haber protestas, van a haber este tipo de enfrentamiento, y realmente ya esto pasa a un nuevo terreno, que es el terreno policial, al terreno represivo, al terreno militar y al terreno judicial, ¿no? Como estamos viendo en el caso de la disputa que hay ahora entre el gobernador de California, el señor Newsom, y Donald Trump. Así está la situación en Estados Unidos. Hemos puesto algo en contexto. No sé si tengan alguna pregunta, compañeros. Sí, bueno, yo creo que esto es una profecía autocumplida, porque el señor Donald Trump días antes de asumir dijo que él iba a hacer la purga. O sea, recordemos la película La Purga, que bueno, que le permiten a un montón de ciudadanos hacer cualquier cosa ilegal, etcétera, etcétera, y lo está cumpliendo, pero lo está cumpliendo yéndose a actos de graduación de migrantes, buscándolos en los trabajos, separando niños y niñas de sus padres porque son arrestados en medio de la calle y sin ningún tipo de consideración. Entonces, ¿no crees tú, Necio, que hay alguna gente que también, en medio de esta pugna política, va a querer sacar de la presidencia al señor Donald Trump? Sí, por supuesto que ahora mismo el señor Donald Trump está en crisis, que los demócratas van a hacer fuerza, van a usar esta crisis a su favor. Ya ayer incluso declaraba Kamala Harris que es una figura no prominente por ser la última candidata, que esto se le está yendo de las manos al señor Donald Trump, que esta no es la política a llevar a cabo con respecto a los migrantes, y por supuesto que va a entrar en crisis, porque no solo va a entrar en crisis él, va a entrar en crisis su gobernatura, va a entrar en crisis otras voces republicanas dentro de los Estados Unidos. Y bueno, estamos viendo una situación que incluso tiene que ver con las grandes libertades que dice Estados Unidos defender. Hay represiones, hay enfrentamientos muy violentos, hay uso de gases lacrimógenos, de balas de goma, detenciones arbitrarias. Están ocurriendo también disparos a periodistas, como el caso de la periodista Lauren Tomase, la australiana. Estamos viendo también detenciones a periodistas, hay varias detenciones a periodistas. Entonces estamos viendo una situación que se les está yendo de control. Incluso las grandes
autoridades republicanas y altos funcionarios están hablando de una insurrección. ¿Por qué? Porque están tratando de invocar la ley de insurrección de los Estados Unidos, que les permitiría un mayor uso de la fuerza militar sobre los migrantes, a los que ellos le llaman criminales, pero nosotros sabemos que son personas que fueron allí buscando trabajar, buscando una mejora para sus vidas. Bueno, Necio, 9:00 a.m, llegamos, fue en el puntico final. Muchísimas gracias por tu reporte y bueno, vamos a estar ahí haciendo algunos análisis a propósito de esta situación. El Necio dice que no solamente está la situación en California, sino que se ha extendido a otras ciudades. Habla de que son más de 10 millones de personas que hacen vida en California. El gobernador Newsom dice que es la quinta economía mundial y que si lo llegaran a arrestar, bueno, estuviésemos en presencia de un totalitarismo al estilo Trump, con persecución a migrantes y con arresto a gobernantes, como es el caso del gobernador de California. Muchísimas gracias por tu reporte, hermano. Muchas gracias, y estaremos en contacto en una próxima oportunidad. Son las 9:00 a.m. Esto fue Ni tan calvo ni con dos pelucas. Yo llegué nada más 45 minutos. Pero llegaste, es lo importante. Pero llegué. Se cumplió. Hoy juega la Vinotinto a las 7 de la noche. A las 7. Y hoy tenemos una estrategia. Hoy no vamos a mandar a Lenín para Uruguay para que gane la Vinotinto. Si no te mandamos al partido. Cállate, pavoso. Chao, hasta mañana. Chao.